parcialmente alcancé a escuchar tu pregunta y en términos generales es muy difícil de interpretar este tipo de resoluciones. Si bien es cierto que los pactos y las convenciones internacionales defienden los derechos de los niños menores de edad, que no son punibles en nuestro país, es decir, personas de 15 años o menos que delinquen, también por otro lado es cierto que la multireiterancia de hechos delictivos, en el caso específico, atenta contra otros derechos, ya sea de los ciudadanos como del propio niño que se encuentra en peligro por su propio accionar, es decir, por no adherirse a tratamientos y a reglas de conducta, lo cual lo pone en una situación de peligro no estando en libertad. Este menor que vuelve a delinquir y utiliza armas y se pone en situaciones extremas de riesgo a él mismo y a la sociedad, creo en particular que debería ser contenido por el sistema y privado de su libertad. Este tipo de resoluciones entiendo yo que no se ajustan a la realidad de nuestro país y debe sucumbir ese derecho de los menores frente a esta realidad concreta. Nosotros muchas veces en otros temas relacionados a otras cuestiones solemos decir que hay que mirar a los países donde tal o cual circunstancia funciona. Si aquí no funciona, veamos qué hacen otros países, hoy en este mundo tan globalizado y tan fácil de acceder, veamos en otros países qué se hace con respecto a esto, porque delincuentes juveniles hay en todos lados. En el primer mundo es otro tipo de delincuencia, pero también existe. Hemos leído en los Países Bajos, en Alemania, en España, ¿Cómo obran estos países que tienen más recursos, más posibilidades? ¿Han encontrado una solución o este tema de los niños adolescentes delincuentes es imposible de enfrentar y de combatir? No, yo creo que sí que es posible erradicarlo o al menos disminuirlo drásticamente al índice de delincuencia precoz. Es obvio que la delincuencia precoz en nuestro país se relaciona con los delitos contra la propiedad, es decir, tienen que ver con cuestiones generalmente económicas. Los adolescentes se incorporan al mundo delictual generalmente para adquirir bienes, para adquirir dinero, porque viven en un entorno de pobreza y marginalidad generalmente, y estos son los delitos que estamos viendo habitualmente. Entonces vemos que uno de los primeros factores es la situación económica de nuestro país. Los países que usted indicó, tal vez la delincuencia precoz tenga que ver con otros temas. Sí, seguro. Estados Unidos, que tiene que ver con la violencia institucional, donde menores salen con armas y por temas de bullying o temas de incompatibilidad con otros pares, les disparan y atentan contra la vida. No es ese nuestro problema en nuestro país. Claro. Los menores que delinquen lo hacen porque tienen una vinculación con la falta de recursos económicos. Es lo que comúnmente se denomina en la jerga el pibe chorro. Claro. Ese tipo de delincuencia, el primer factor es el económico. Solucionado el tema económico, ya ese tipo de vida marginal ya pasa a ser una cuestión cultural, es decir, un menor se cría y se desarrolla en un entorno donde la cultura propia de su lugar de desarrollo tiene que ver con salir a robar. Sus padres lo hacen, tal vez sus progenitores lo hicieron o los adultos referentes también lo hicieron. Entonces, por un lado es económico y por el otro lado es cultural. Doctor, sí. ¿Cómo le va? Janina lo saluda. Perdón que lo interrumpa ahí, pero me parece como muy interesante ese punto, porque y en cierta manera lo veo hasta paradójico. Lo digo desde el lugar que tengo tomado posición. Me corro del lado de periodista, lo digo como mamá y ciudadana cordobesa, pero digo, aquellos que están a favor de bajar de la edad y la imputabilidad como solución a un problema que creemos que estamos todos de acuerdo que es mucho más complejo.
estarían de acuerdo con encerrar a chicos más jóvenes, lo cual supondría modificar el tema de las cárceles, invertir en tema de cárcel, en estructura edilicia, en atención de recursos humanos, y por ahí ese dinero no invertirlo en tratar de solucionar el problema de raíz, que es muchísimo más complejo. Por allí da la sensación de que llevarlos a la cárcel es una mirada reduccionista o simplista a un problema que es más complejo, y de ninguna manera un problema complejo se soluciona con una justamente resolución más simple. No sé si me entiende. Digo, una paradójica en cuanto también en términos de inversión, hagamos más cárceles, invertamos en ese lado y desatendamos quizás el frente social, por resumirlo de algún modo. Sí, discúlpeme, pero se cortó la transmisión y no le escuché del todo su pregunta. Bien. Pero usted hace alusión respecto de cambiar la edad de imputabilidad. Sí. Esa situación en concreto creo que daría una respuesta a este fallo del TCJ, donde establece según su interpretación del máximo tribunal de la provincia de Córdoba, la imposibilidad normativa de poder encerrar cautelarmente a los menores de edad en establecimientos especiales y adecuados para niños. En cierta forma sería un sistema de prisión para adolescentes. Si modificamos la edad de punibilidad hasta los 12, 13 o 14 años, desde los 12, 13 o 14 años, creo que podríamos soslayar este problema de los menores multireincidentes, que no se adhieren a los tratamientos, que no toman noción de las acciones que están realizando, y por lo tanto parcialmente podría estar solucionado este tema, que creo que es fundamental en este caso que nos ocupa de este niño, que hemos tenido noticia de que se ha incorporado al sistema unas 18 veces en un año. Creo que el sistema debería dar una respuesta por medio del encierro, no solamente para el cuidado de nosotros como sociedad, sino para el cuidado del mismo. En algún hecho en concreto, este menor puede resultar lesionado y ya obviamente no va a poder desarrollarse como adulto.